Voy padeciendo de una angustia muy cruel que ensombrece mi existencia. Me acuerdo más de ti es un tema de la autoría de Lili Martínez. Lo conocí por Raúl Plana. Es un tema que quizás no fue de los más populares, los más conocidos, pero sin embargo es un tema bello. Mi gran dolor que acallaré y no sabrás, en el sueño sublime que yo imaginé con tanto anhelo. Jorge Rodríguez es un gran amigo que durante años me ha regalado música para conformar mi repertorio. Trabaja en Legrén en los archivos musicales. Ha hecho y hace recopilaciones de artistas que ni él mismo ha conocido, así salvando patrimonio de la música. Él fue quien me regaló, entre otros, un disco de Arsenio Rodríguez. Es a partir de allí que comienza mi interrogante acerca de quién interpretaba los solos de piano con esa magistralidad en solo 4 compases. Y me acuerdo más de ti. Obviamente, una persona del mismo oficio, en este caso el piano como yo, tenía que tratar de conocer a esa luz cegadora, un disparo de notas extraordinariamente lúcidas y precisas. Y resulta que en ese momento de mi emoción y de admiración me invitan al primer Festival del Son, que fue en Guantánamo. No podré olvidar aquellas participaciones en ese festival, donde estaba Miguelito todavía vivo, estaba Chapotín, estuvimos allí todos los jóvenes en aquel momento, creo que fue en el año 80, en aquel momento éramos jóvenes. Y yo cuando me invitan, voy a ver a Pancho y le digo, quiero conocer a Lili Martínez. Pancho me lleva al Salón Rosado y me dice, míralo allí. Yo veo un hombre alto, fornido, canoso, elegante, y me acerco a él con una sonrisa y empieza Lili a gritar desde allá, maestro, maestro. Aquello fue un abrazo eterno, porque sentirme admirado por una persona que yo admiraba tanto, me dio y me sigue dando mucha fe en que he hecho bien en seguir trabajando por el piano clásico. A Lili lo llamaron el creador del tumbao. Bueno, como sabemos, Lili comenzó sus estudios a escondidas de su padre, sus estudios de piano, con su hermana Emilia. Siempre fue sobresaliente, según tengo entendido. Muy sobresaliente, muy estudioso de Chopin. Se fue sumergiendo en el mundo de las tradiciones y de la música popular de Guantánamo. Conoció a los changuiceros, a los congueros, a los soneros. Lili tenía la facultad de no solo lucirse en los momentos que le tocaba el solo en la música sonera, sino en cualquier momento. Lili colaba un arpegio y si se ponen atentamente a oír su música, colaba un contracanto detrás de cualquier frase interesante de Miguelito Muniz o a la mitad de un solo de Arsenio. Él tenía la propiedad de sonar el piano
mitad urbano y mitad sala de concierto. Las condiciones físicas de Lili le permitían hacer movimientos y giros escalísticos bastante acelerados, es decir, bien rápidos, doblándolo a la octava, ya que contaba físicamente con unas manos muy grandes, y esto lo hacía ser un ejecutante virtuoso dentro del piano, específicamente dentro de la música popular cubana. Ya trabajando en la base naval de Caimanera, Lili y otros músicos en sus deshoras tocaban además en las academias de baile. Comenzó en la base tocando en la orquesta de Corsino Calzado. Me contaba Agustico Bravo Rodríguez, quien hizo vida con Lili, tanto en la orquesta de Corsino como en otras, que en la base ellos solamente tocaban música paso doble y música norteamericana. Tocaban muy poca música cubana. ¿Qué sucede? Que Lili allí logra descubrir una escuela militar donde había un piano, ¿no? Entonces me cuentan que él le incrustaba entre las paredes de los muelles sonoros y del piano un papel de seda para que el sonido no saliera al exterior, ¿no? Y le pedía permiso a los músicos que integraban la brigada de pintores de brocha gorda, y de esta forma él hacía los arreglos y las orquestaciones para tocarlo por la noche. A finales del año 37 y comienzo del 38 es cuando él decide hacer su primera agrupación, que fueron los Champions. Los Champions era una jazz band, la cual tenía 2 saxofones, 2 trompetas y un trombón. Aprovechó el discurso rítmico del 3, la fuerza percutiva y también polirrítmica del mundo changuicero, la cadencia del nengón, la sensualidad del tango, la libertad, el desenfado y la democracia intrínsecas del jazz, y todo eso lo aderezó con la dulzura majestuosa de los clásicos. Se pasan la vida hablando del ritmo nuevo, mi hermano. Si el batata, el cha-cha-cha y el man nacieron del son cubano, tenemos que conservar nuestro ritmo original. No se dejen engañar, porque para bailar no hay como mi son. Para bailar mi son, mi son, mi son. Para bailar mi son, mi son, mi son. Y es el único pianista que yo conozco que lograba improvisar con la mano izquierda y en octavas. Reto que todavía hoy día yo pienso que el único que ha estado cerca de ese mundo ha sido Chucho Valdés en sus grandes logros. Pero la facilidad con que Lili hacía las improvisaciones con la mano izquierda, se desplazaba por el teclado desde lo más grave hasta lo más agudo, rompiendo todas las supuestas reglas de la improvisación, siguen siendo paradigma y siguen siendo un ejemplo a seguir. Lili utilizaba casi siempre una parte introductoria, una parte donde mostraba un momento de exacerbado cromatismo, un momento tumbiador, y al finalizar una insinuación para la entrada del conjunto, es decir, el piano le entregaba al conjunto para que el número continuara. Pero esa forma nosotros la vemos que la retoma de los terceros en la forma changüí, después que ellos te hacen su descarga melódica y monofónica, te entregan con la llamada de montuno. Pues Lili se destacó también por hacer esto. Y también tenía una técnica de batir el trido
batir con el trino para entregar también. Me estoy llevando mi son para el mundo entero. Otra ventaja que tuvo Lili es haber vivido y conocido en la ciudad de Guantánamo las 4 formas más auténticas de expresar el verdadero son montuno. Tanto los tumbados como los coros presentaron una gran importancia debido a la melódica que utilizó en sus improvisaciones, como es el caso además de lo acentual, lo rítmico acentual, lo melódico armónico, que provenía de las ejecuciones rítmico acentuales, fundamentalmente del 3, con el empleo de unos patrones de las síncopa isócrona que son propios de las prácticas musicales genuinos de nuestro suelo, como es el caso del kiribá, la regina, el nengón y el propio changüí. A reír, muchachos, a cantar de verdad, gocen de la vida con felicidad. No me hables de tristeza, ni de pena, ni dolor. Disfrutemos la grandeza de la dulce vida y del amor. Los Champions llegaron a ser muy famosos. Cubrieron 3 programas de radio de la CMKS. Y todas las agrupaciones y músicos que viajaban a Guantánamo, desde aquí, desde La Habana, sentían la curiosidad de conocer, de oír a Lili con su agrupación. En el año 43, Lili decide hacer otra agrupación. La diferencia es que esta agrupación no aparece en ningún tipo de nomenclatura musical. Y por tanto le pone Rarezas del 43. ¿Por qué Rarezas del 43? Rarezas del 43 tenía bajo, piano, 3, guitarra, percusión, cantante y 4 trompetas. Su fama seguía. La curiosidad de los músicos era cada vez mayor por oír a Lili. Esto trae como consecuencia que el maestro Rubén González, quien ya tocaba con la orquesta de Arsenio Rodríguez, se le presentó un viaje a Panamá y Arsenio le pedía que por favor buscara un sustituto. Es Rubén quien le propone a Arsenio localizar a Lili Martínez. En esos momentos Lili se encontraba en la ciudad de Santiago, también tocando en academias de baile, y Arsenio durante 2 o 3 días lo estuvo localizando. Finalmente el propio Arsenio le manda un giro para que él pudiera venir para La Habana. Y cuando le hacen la audición, Arsenio llamó a Arcaño para que lo oyera. Y es cuando Arcaño le adjudica el nombre de la Perla de Oriente. No me llores más. No me llores más. Papi, no me llores lagrimitas, que me siento una cosita que me acaba con el alma. Viene Lili para La Habana, donde vivió encerrada de paseo número 20. Era allí, en una fonda de la esquina, donde a cada rato, de noche en noche, sobre todo en las madrugadas, se reunían Arsenio y Lili. Lili decía que Arsenio llegaba y decía: ponme 3 pollos, y que encima de una mesa él transcribía los temas de Arsenio, pero también hacía los arreglos. Muy curioso, tiene que ser una persona con muchas condiciones musicales para poder hacer arreglos
sin la presencia de un instrumento armónico. Esos arreglos que se hacían en la noche se tocaban al otro día en la radio. En aquella época, los temas, como era música para la radio, solamente podían tener una duración de 3 minutos. Es allí cuando Lili se ve obligado a hacer solamente los puentes o la ejecución sola de la interpretación de 4 compases. ¿Pero qué 4 compases? Cuando uno oye esa música se da cuenta que ninguno se repetía, en ningún tema se parecía los solos de él a los otros. Eso le da aún más valor a Lili como músico. Es Lili quien persuade a Arsenio para incorporar la tercera y la cuarta trompeta en el conjunto. Recuerden que ya él lo había hecho en los años 43, en la llamada Rarezas del 43. Cuando Arsenio decide viajar a los Estados Unidos, le propone a Lili que se fuera, es uno de los músicos a quien se lo propone, que se fuera con él para los Estados Unidos, pero increíblemente Lili nunca viajó y no quiso irse. Es cuando entonces pasa a ser músico, bueno, es la misma agrupación de Arsenio Rodríguez que se queda bajo la tutela de Chapotín. Con Chapotín estuvo un tiempo, luego se fue para la provincia de Holguín y creó los Diablos Rojos. Hay quienes sufren porque no olvidan, hay quienes lloran como niñitos, unos avalan a la dolencia, esa es la lucha por el querer. Pero yo que he visto tanto, que conozco el mundo, tengo mi sistema, es que quiero si me quieren, odio si me odian, y nada me importa. Oigan muchachos, hagan lo mismo, y después me cuentan, verán que yo tengo la razón. Que no hagan como yo, que se fuñan. Estando aquí en La Habana se apareció su hermano más pequeño, Francisco, un día. Fue a Radio Progreso a verlo. Y él le dijo, ¿qué tú haces aquí? Y dice, no, que vinimos en una moto desde Guantánamo para acá. ¿Cómo? En una moto, sí. Lo que pasa es que Asdrúbal, que era la persona que lo había convidado, porque él era mecánico, por si acaso le pasaba algo a la moto y no venir solo, estaba enamorado aquí en La Habana. Y utilizaron una Hadenson que aparece casualmente en el museo de Guantánamo. Y Lili dijo, pero por una mujer. Y él dijo, pues sí, dicen, eso sí se llama querer. Y es la causa por lo que aparece este tema. Ya se han ido para siempre aquellos días. Esto sí se llama querer. Lili era un hombre elegante, muy decente, de caminar tranquilo, de hablar bajito. Él siempre decía que sentía un complejo muy grande porque todos sus hermanos eran graduados de carreras universitarias. Eso hizo que Lili hiciera estudios dirigidos desde los Estados Unidos y se graduara de dactiloscopía. Lili hablaba 3 idiomas, además del español. Siempre fue una persona de una gran humildad y nunca quiso jugar un papel protagónico en las diferentes formaciones musicales que integró. Si lo vemos en el conjunto de Arsenio Rodríguez, lo vemos sentado junto a su piano, muy humildemente haciendo las cosas que tenía que hacer. Y el que quizás no conozca de música no se da cuenta de las extraordinarias cosas que estaba haciendo. Sin embargo, Lili
se quedó siempre como en una especie de segundo plano y no fue alguien favorecido, por decirlo de alguna forma, mediáticamente. Tanto es así que hay obras que son erróneamente atribuidas a Arsenio Rodríguez. Puedo ponerte como ejemplo No Me Llores, que fue muy difundida por el Buenavista Social Club y muchas veces se decía que era de Arsenio y es una obra de Lili Martínez. Yo terminé diciéndole, Lili, vamos a Guantánamo y vamos a hacer algo a dos pianos, aunque sea con dos teclados. Y me dijo, se puso serio, dice, no, Frank, tú vas en representación mía, que vayan los A. Digo, ¿cómo los A? Dice, sí, porque a mí me acaban de devaluar en la evaluación que yo hice con Estrellas de Chocolate, y parece que en la evaluación a los maestros no les pareció tan perfecto, o quizás influyese las obras, eso es muy complicado. Pero hicieron la fea cosa de darle B a una persona que había llegado tan alto. En Guantánamo, cuando yo hice el Son Guantánamo, que fue la obra que compuse a partir de sus enseñanzas, aunque sea inmodesto decirlo, el éxito fue muy grande. El público se puso de pie. Y yo, ni corto ni perezoso, haciendo honor a mi pueblo, a la enseñanza de mi padre, de la humildad y de la verdad, dije, si algo valioso desde el punto de vista sonero yo he podido hacer, se lo debo a ese gran maestro, guantanamero por demás, que se llama Lili Martínez. El público, si me habían aplaudido fuerte a mí, más aplaudieron mi recordación de su pianista guantanamero. Nosotros como familia, que ya nos queda muy poca de Lili, quisiéramos que sus cosas, tanto el piano como su ropa, como su certificado, se pongan en un museo para que se reconozcan un poquito más. A mi entender, Lili, Luis Martínez Griñán, no ha sido un intérprete ni un compositor lo suficientemente reconocido en Cuba. A diferencia de los puertorriqueños, de los colombianos, como Papo Luca, Eris Palmieri, que todavía aún, y otros más, vienen a Cuba buscando obras de Lili o información. Yo creo que los aportes descomunales de Lili Martínez a nuestra música popular todavía no son suficientemente reconocidos. En Guantánamo hemos trabajado mucho por justipreciar la obra y la figura de Lili, pero yo creo que todavía en el ámbito nacional falta mucho por reconocer justamente la impronta, los aportes y la huella que ha dejado Lili en nuestra música popular y en nuestra cultura. Yo creo que todo lo que se haga por homenajear y por colocar a Lili en el lugar que merece en el panorama musical cubano es poco, porque indudablemente sus aportes fueron extraordinarios y las nuevas generaciones de músicos, de pianistas, de arreglistas deben mucho a lo que ese guantanamero aportó con toda su savia, con todo su corazón y sobre todo con todo su talento a nuestra música popular. Lamentablemente, el único legado fílmico audiovisual fue el que yo logré con la ayuda de Julio García Espinosa, la ayuda de Chucho. Llamé a Chucho, le dije, Chucho, vamos a filmar. El ICAI me apoyó, llamamos a Cachaíto, llamamos al Niño Rivera, pero el ICAI quiso hacer la filmación concentrada en Lili, Chucho y yo. Por eso en el filme solamente aparecemos nosotros, pero imagínense lo que es tener en el 3 al niño, imagínense lo que es tener a Cachao en el bajo. Estaba Barcárcel en la percusión.
él se paraba al lado del piano y dice, ese piano que usted ve ahí en ese piano, yo hacía mi composición. Y yo, ¿usted es músico? Me dice, sí, yo soy compositor. Y él lo que decía que ya él, en las condiciones que él estaba, ya él no podía trabajar más, que él no podía tocar el piano, que él no podía componer, porque la verdad que ya él le temblaban las manos, que ya él no estaba en condiciones de hacer nada de eso, que ya él, su vida ya había cambiado. Allí no lo visitaba casi nadie. Estamos ante la tumba de los Sánchez Arnijes. En este lugar fue sepultado el día 27 de agosto de 1990 Luis Martínez Griñán, el célebre compositor cubano, conocido en el mundo artístico como Lili Martínez. Estuvo sepultado aquí durante 2 años hasta que fue trasladado a Guantánamo, su tierra natal, en un panteón de la familia que a propósito fue preparado mediante una fiesta grande que se hizo en el pueblo de Guantánamo. Aquí descansan los restos de Luis Martínez Griñán en la bóveda familiar que fue construida en 1920 y que pertenece a su madre María Clotilde Griñán Megré. En 1995, por cuestiones de reparación, hubo que depositar esos restos en el Panteón de los Combatientes. Y así el día 20 de noviembre de 1996 fueron trasladados para que descanse junto a su familia definitivamente ese gran pianista cubano llamado Luis Martínez Griñán. Al principio nosotros no estábamos muy convencidos, pero pensamos que en un lugar que era tan querido, donde estaban también sus padres, sus hermanos que ya habían muerto, era el lugar que le correspondía. Y entonces la emisora Radio Progreso, en coordinación con la cultura de Guantánamo, hicieron el traslado de los restos de Luis Martínez Griñán hacia Guantánamo. La figura de Eduardo Rosillo y de Alicia Perea fueron muy importantes en ese final de la vida de Luis Martínez Griñán, porque el hecho de que haya sido precisamente Guantánamo que haya reclamado los restos de Lili Martínez y que haya patrocinado la emisora ese traslado hasta allí, inclusive yendo el director de la emisora, el señor Eduardo Mazzola, y también fue por la música, por el Instituto de la Música, la profesora Alicia Perea. Esos datos nos hablan acerca del respeto, la admiración que sintieron por la obra musical de Luis Martínez Griñán y también el respeto a la ciudad de Guantánamo, que quería tener a un hijo ilustre con ellos. Chicharrones pa' los niños, pa' los viejos chicharrón, por un níquel un paquetico. Evocación a Lili Martínez es mi sencillo homenaje a ese grande de la música cubana. Este disco tiene 12 temas y un bonus track. Temas conocidos, 2 temas inéditos. Y otros temas que, aunque fueron interpretados por otras personas, no fueron lo sumamente difundidos. Evocación a Lili Martínez estuvo bajo la tutela de Manolito Simonet como productor general. Emilio Vega en la dirección musical. En el disco hubo como invitados pianistas como Emilio Morales, Dani, Rolandito Luna, el propio Manolito. También quisimos invitar
a un músico colombiano, amigo, excelente cantante, barranquillero, Juan Carlos Coronel. Coronel hizo un tema que cantaba hace años Barroso, que se llama Por tu bien. Y a partir del puente hacemos un dúo. Gracias al maestro Fran Fernández por todos los pormenores que me aportó acerca de la vida de Lili, por haber colaborado con este audiovisual, con mi trabajo investigativo y por haberle regalado junto conmigo ese tema a Lili, que es de la patrona de la música, Santa Cecilia. Por tu simbólico nombre de Cecilia, tan supremo es el reino musical. Por tu simpático rostro de africana, canelado vos se admiran los matices de un vergel. Y por tu talla de arabesca diosa que es modelo de escultura del imperio terrenal, ha surgido del alma y de la lira del bardo que te canta como homenaje fiel. Este cantar cadente, este arpegio armonioso a la linda Cecilia, bella y feliz mujer. Las lánguidas miradas de sus profundos ojos que dicen los misterios del reino celestial, y el sensible detalle de amor provocativo de sus eburnios senos y su cuerpo gentil. Yo no sé qué provoca el conjunto armonioso, su belleza imperiosa, su virtud femenil, que me siento encantado y la mente inspirada de afectos y de ilusión. Por ti, Santa Cecilia, la más brillante